Hola, ¿qué tal? Soy Sara, profesora de teatro, actriz, guionista y un montón de variedades más que, como sabéis, os voy contando en estos tutoriales. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, en esta ventana de curiosidad, conocimiento, información, bueno, pues entretenimiento. Hoy quiero hablaros del teatro en la lectura, el teatro que se lee y se interpreta mediante la lectura, ¿vale? Es otra faceta también muy importante porque, bueno, no todo el mundo tiene la habilidad de leer bien. Es una de las cualidades que tiene que trabajar, ¿vale? Entonces, lo primero es leer muchísimo, saber leer, qué intención tiene esa lectura, qué ritmo, leer todo tipo de situaciones, de historias, porque nos va dando un poquito la sensación también en la lectura de irnos metiendo un poquito pues en la trama, ¿no? En el personaje, qué es lo que cuenta, qué dice, cómo nos lo dice, de qué nos informa, toda la información que va pues, componiendo esa historia. Luego entonces hay que trabajar un poquito la dicción, la respiración y por supuesto la velocidad, la entonación y la dicción, ¿vale? A la hora de leer, es muy importante. Es muy importante en líneas generales leer, nos mantiene la cabeza pues despierta, estamos concentrados, estamos imaginando, estamos ahí lubricando pues una historia muy bonita, imaginando un escenario de lo que se esté leyendo, o sea que leer ya de por sí de entrada es muy bueno. Es muy bueno leer mentalmente, es decir, lo que entendemos en silencio para uno mismo, ¿vale? Es una terapia y además nos viene fenomenal para estar muy activos, como digo. Pero también es aconsejable leer en alto. Ahí uno es consciente pues un poquito de su ritmo, de su tono, de lo que está contando, si lo entiendo, es decir, al verbalizar esa historia, pues evidentemente somos como más conscientes de lo que estoy pues en ese momento concentrado y leyendo, ¿vale? Bueno, eso como terapia y totalmente aconsejable. Os invito a que vayáis a las bibliotecas que tenéis en los centros de lectura muy variada y que sigáis, pues eso, desarrollando y mostrando ese interés por la lectura en libro. Yo me reconozco de la vieja escuela, lectura en libro, ¿vale? Bueno, sabemos que hay muchísimas tecnologías, pero volviendo a lo que es el caso, lo que es la lectura interpretativa, lo que viene siendo una lectura en teatro, tenemos que retroceder unos años. Ya, pues por suerte o por desgracia, el mundo está invadido de muchas tecnologías, de muchísimos mecanismos para el entretenimiento. Incluso este mismo que estamos comentando ya no es el disfrutar de un libro y acudir a una biblioteca y sentir y tocar. Yo soy de esa escuela. Ya tenemos libros ebooks, los que son los libros digitales que nos podemos encontrar pues en una simple tabletita, podemos almacenar ahí hasta 80 libros. Yo me refiero a esa inmediatez, a esa sensación, ¿no? Y sobre todo porque apoyamos también lo que es la cultura de, bueno, todo hay que reinventarse y demás, pero seguimos apostando por los escritores que, bueno, pues se tienen que adaptar a las nuevas eras tecnológicas, pero que sigamos enfocados hacia la lectura. El teatro en lectura necesita sí o sí de tener la habilidad, como digo, de una entonación, de contarlo con una dicción buena, es decir, tengo que tener buena pronunciación, se me tiene que entender bien, tengo que trabajar una interpretación porque no estoy leyendo para mí mismo, estoy leyendo para un foro de gente. De hecho, como os decía, retrocedemos unos años atrás y bueno, a través de la radio, esa mágica radio que, bueno, pues ahí nos sirve de entretenimiento y que ahora mismo pues tenemos un montón de diales, pero que antiguamente había muy poquita limitación también y llegaba a muy poquitos hogares y ya no solamente fue el descubrimiento de la televisión, sino que la radio conseguía a través de las personas que componían esos programas, daban esas informaciones, hacían toda esa serie de espectáculos a través de la radio, comunicar y comunicar bien y comunicar con emoción, con veracidad. Aquí me voy a un formato ya muy olvidado bueno, pues por desgracia, ¿no? Como digo, que eran las telenovelas radiofónicas. Algunos de vuestra generación os sonará, por supuesto, y fijaros, me suena a mí, yo llegué a encontrar una, no sé qué años tendría, pero era bastante niña, pero llegué a pillar esa onda mágica de las historias narradas, de la telenovela radiofónica, del teatro en la radio, que es lo que quiero hablaros. Yo recuerdo la historia se llamaba La isla de la gaviota, ahí es nada. Conjugar ese clima donde efectivamente, y es el poder de la radio el que tiene, ¿no?
que estemos escuchando algo y algo que no sea, bueno, pues meramente informativo, que cada uno, a la vez que lo escucho también hago un juicio, voy comentando, sino el estar pendientes, totalmente absortos en esa aura de lo que viene a ser la telenovela radiofónica. Como digo, el actor radiofónico existe. Igual que en otros apartados he comentado el actor de doblaje, necesario para poder entender cualquier otra película que no esté doblada en nuestro idioma, ¿vale? Entonces, efectivamente, el actor tiene que estar cultivado con una voz muy bonita. Tenemos muchísimos conocidos, pero están en la sombra. Y como no hay esa visibilidad, pues solamente asociamos que la voz es de este actor o de este otro, ¿vale? Cuando existe este formato tan maravilloso para llegar, para entretener, para informar a través de las ondas, la radio, toma ese otro nivel, ¿no? Más de contacto con la gente, porque logra que lo que ahora ya vemos en la tele, en series, en millones de plataformas, están pendientes de telenovelas que las vemos y también se disfruta. Es un formato que, por supuesto, no critico, simplemente digo que es otra manera de verlo, de actualizarnos visualmente hablando, pero la magia que tiene la radio no la tiene ninguna pues otro medio, evidentemente. ¿Por qué? Porque no se nos ve. Y el actor, en este caso el actor de telenovela, tiene que transformar pues ese tono, esa energía, esa manera, lo que llamamos ese ritmo, esa energía, para poder comunicar efectivamente lo que se esté contando. Tienen que intervenir en ese orden de la historia muchísimos actores, dependiendo de la obra que se esté contando o la obra que sea representar. Y es muy difícil, por eso hay que entrenar muchísimo, leer muchísimo, respetar evidentemente nuestra bellísima ortografía para saber cuándo es una exclamación, cuándo es una pregunta, cuándo es algo que queda a la duda en puntos suspensivos, cuándo hay un punto, cuándo hay una coma, cuándo hay esa pausa que rompe y se arranca con otra cosa, ¿no? Entonces esa armonía que se crea, no solamente ya a la hora de contar la historia, que por supuesto tenemos que tener como herramienta principal saber contar la historia, por supuesto tener una gran habilidad de lectura para poder entonar, para poder expresar la historia, ¿vale? Pero no solamente es eso, no solamente es contar la historia, que dependiendo de qué libro pueden ser así tantos actores y actrices, ¿vale? Tener una bonita voz, tener una voz que comunica, tener una voz que te hipnotiza, que te engancha. Estas novelas tan mágicas que ya han desaparecido en este formato, por desgracia, y por los tiempos que corremos tecnológicamente hablando, pues era un formato del que antes se disfrutaba muchísimo, conjugaba a muchas familias, amigos a través de esa caja mágica, ¿no? Para poder escuchar esas novelas. Ojo, no solamente se sabe leer bien y se está interpretando y se lee con entonación, ¿vale? Sino que necesitamos de meternos en esa historia, ¿vale? Y para ello ya no solamente la voz de los actores, entonando sobre la trama que va pasando, el tono de cómo modulo la voz, qué voy diciendo, sino una serie digamos, acompañantes invisibles, sonoros, evidentemente, que acompañan esa historia. Pues el portazo de una puerta que se cierra, una ventana que se abre, unos pasos que suben por una escalera, el grito de una persona, animales volando. Todo eso también se creaba, conjugaba pues esa magia, porque no solamente era la interpretación de contar esa novela o ese libro que se estuviera interpretando y leyendo en ese momento, sino todo lo que conlleva ese doblaje que se hacía, ¿no? Que se hacía. Yo un día tuve la oportunidad de, bueno, pues acudir a un estudio a través de un amigo y ver, a modo de museo, evidentemente, porque ya no está en un formato que se destile, que se haga, por lo que decimos, pero la curiosidad de cómo creaban pues, los cascos de un caballo, por ejemplo, ¿no? Y eran con unos cocos, un coco vacío partido por la mitad, y era el... Porque no es la onomatopeya de hacer el ruido, ¿vale? No estamos en ese formato que a lo mejor más en cuento, más hacia niños, pues se puede también explotar. Esto tenía que ser completamente creíble. Si sonaba, pues eso, la isla de las gaviotas, se tenía que oír el ruido del mar, los pájaros, si se oye de un caballo, aparece... Es decir, todo ese elemento que constituye lo que es la historia daba muchísima veracidad. Ahora mismo, actualmente, ya en desuso, porque como digo, pues no se da. Sí hay grupos de teatro que siguen apostando por la lectura interpretativa. O grupos que no entienden qué es teatro, pero sí hay foros
donde se forman para seguir leyendo, se lee un libro en alto, se comparte, cada uno es un personaje, se mete uno en la historia, más allá de llegar a interpretarla, el compartir, el hecho de compartir. Y luego se crea pues esos foros tan bonitos donde una vez que hemos terminado de leer el libro, pues uno comenta, ¿no? Y ahí está lo bonito de compartir, formar parte de un grupo, formar parte de un proyecto, que en este caso sería una lectura. Me gusta que haya esa visibilidad de que si no hay este formato invisible, si haya esa otra visibilidad en cara pues a lo que viene siendo cursos presenciales, clases en talleres, donde se puede impartir el disfrutar de un buen libro y por supuesto pues luego crear un foro de comentarios y demás. Repito, muy importante y en desuso, pero muy esencial, porque muchos de los actores que eran actores, evidentemente, radiofónicos, algunos lo eran lamentablemente más secundarios que lógicamente los conocidos que podamos tener en el imaginario de nuestro gran cine español, eran más secundarios, más de relleno, porque no eran conocidos a nivel visual, a nivel de teatro, de cine, sino que lo eran en las ondas. Pero tenemos muchísimos actores de doblaje, tenemos muchísimos actores, los ha habido y los sigue habiendo, lo que pasa es que bueno, ya no se hace en este formato tan bonito y demás. Imaginaros esa magia, ¿no? Esa magia de contar pues una historia donde con la sonoridad, con los elementos inventados, te sumerjan a través de esa historia, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, anualmente, o bueno, suele ser lógicamente el aniversario, donde se producen determinados libros muy conocidos, archiconocidos. Hace unos años fue El Quijote, ¿vale? Por el tema del su centenario, varios actores en un teatro, Lola Herrera, José Coronado, por mencionar algunos, ¿vale? Hacían la lectura del Quijote a lo largo de lo que durara, podían ser 24 o 48 horas, distintos actores sin parar, una lectura que estaba abierta al público y que simultáneamente también se transmitía por la radio. Fue muy emocionante si tenemos la oportunidad de recordar pues esas grandes voces y sobre todo pues ver en un formato que es más el cerrar los ojos y dejarme guiar a través de las ondas para poder vivir y sentir esa historia. Luego entonces recordar bueno, pues ya en desuso por las circunstancias actuales, este método tan bonito de ser actores radiofónicos, de comunicar a través de las ondas. Ahora ya no existe, pensar que el actor vuelve a la presencia inmediata, a la visibilidad, y que de igual manera tiene que aprender un texto, en este caso ya no está escondido, que lo puedo leer y no me ven, sino que aquí tengo que leerlo e interpretarlo y por supuesto disfrutarlo. Bueno, espero que os haya gustado esta nueva entrega, muy curiosa, como una anécdota, como algo que a lo mejor os gustaría bucear, buscar por ahí entre las páginas, reconectar con alguna telenovela antigua y recordar pues esos momentos inolvidables, por supuesto, para mí por lo menos, en la vida. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrega. Gracias.